Hola, buen día. Mi nombre es María de Lourdes Casañuc, soy médica clínica. Actualmente formo parte del equipo del Hospital Eva Perón. Fui convocada en esta oportunidad por el Departamento de Capacitación de Recursos Humanos Central para brindar esta exposición sobre el diagnóstico de infección COVID-19 en los consultorios febriles. El diagnóstico de COVID-19 puede realizarse de tres formas: de una forma clínica, de una forma específica y a través de la realización de métodos complementarios. Diagnóstico clínico. En el diagnóstico clínico nos basamos en los criterios propuestos como pacientes sospechosos para COVID. En el criterio número 1 considera a un paciente sospechoso para COVID a toda persona con 2 o más de los siguientes síntomas: temperatura de 37 grados, 5 o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, cefalea, mialgia, diarrea o vómitos, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. También se considera sospechosa a toda persona con una enfermedad respiratoria aguda severa y toda persona fallecida sin un diagnóstico etiológico que haya tenido un cuadro compatible con COVID-19. La pérdida repentina del gusto o del olfato, en ausencia de cualquier otra causa, constituye un caso confirmado de COVID-19 por un criterio clínico epidemiológico. En cuanto al criterio número 2, en este tiene en cuenta al personal de salud, a los residentes y personal de instituciones semicerradas o de estancia prolongada, al personal esencial, a los residentes de barrios populares y pueblo originario y a los contactos estrechos de un caso confirmado por laboratorio de COVID-19 dentro de los 14 días desde el último contacto, y considera sospechoso para COVID al paciente que tenga uno o más de los siguientes síntomas: una temperatura igual o mayor a 37,5, tos, odinofagia, dificultad respiratoria y la pérdida repentina de gusto del olfato en ausencia de otra causa identificada. Se lo considera un caso confirmado de COVID-19 por criterio clínico epidemiológico. El tercer criterio considera a niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y dos de los siguientes: erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea, hipotensión o shock, características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, evidencia de coagulopatías, síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos o dolor abdominal, y marcadores de elevación de inflamación como eritrosedimentación, PCR o procalcitonina, sin ninguna otra causa evidente de inflamación. A todo paciente que concurra para la atención de consultorio febril se le debe realizar un interrogatorio minucioso. En el mismo tenemos que tener en cuenta los antecedentes personales del paciente: si tiene patología, si tiene una medicación habitual, si es alérgico a algún medicamento, si fue sometido a alguna cirugía, si tiene hábitos tóxicos y, en el caso de ser mujer, si realizó controles ginecológicos y la fecha de la última menstruación. En cuanto a los datos de enfermedad actual que vamos a tener en cuenta, son el inicio de los signos y síntomas: si presentó fiebre, si presentó disnea, si presentó taquipnea, si realizó algún tipo de consulta, qué tratamiento le fue otorgado, si lo pudo realizar, si es contacto estrecho con pacientes COVID positivo, cuándo fue contacto estrecho, por cuánto tiempo, y si se le realizó un hisopado nasofaríngeo. El examen físico de los pacientes debe ser realizado de manera completa, valorando principalmente el estado de conciencia, ya que son pacientes que transcurren la enfermedad con momentos de hipoxemia y esto puede alterar el sensorio. Hay que valorar la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, si hay tirajes o no, la saturación y la auscultación pulmonar, aunque hay muchos de estos pacientes que no tienen una semiología respiratoria florida. Este cuadro es una guía de la evolución de la infección por COVID-19. Yo les decía en las diapositivas anteriores que en el momento del interrogatorio
al paciente se le debe consultar sobre el día de inicio de los síntomas. Se considera que el inicio de los síntomas se realiza aproximadamente en el día 5 de la enfermedad. Acá los pacientes presentan fiebre, odinofagia, cefalea, tos y síntomas gastrointestinales. Hacia el día 10 u 11 comienza la fase pulmonar temprana, donde podemos encontrar clínicamente pacientes con disnea, con saturaciones menor al 94%, y en la radiografía de tórax ya se puede observar un leve infiltrado en vidrio esmerilado. Hacia el día 14 ya comienza la fase pulmonar, donde vamos a encontrar una tormenta de citoquinas. En las radiografías de tórax vamos a encontrar más infiltrados en vidrio esmerilados y vamos a estar en el momento de hipoxia progresiva. Este es el momento donde los pacientes pueden requerir un mayor cuidado o la internación. Todos los pacientes que acudan a la consulta médica deben ser categorizados según los distintos escenarios y siempre tener en cuenta en todos los casos de indicar medidas de aislamiento y bioseguridad, de realizar una evaluación clínica completa y registrarla adecuadamente en la historia clínica, así como también registrar las conductas indicadas al paciente. De esta forma, el próximo colega que deba evaluar al paciente podrá realizar un seguimiento adecuado del mismo. Tenemos 5 escenarios distintos en los cuales se debe ubicar al paciente para realizar un adecuado manejo del mismo. Debemos tener en cuenta el dinamismo de la enfermedad y que los escenarios pueden cambiar rápidamente. En el escenario número 1 nos encontramos con un paciente asintomático menor de 60 años y sin factores de riesgo. Este paciente debe tener una atención en el primer nivel de atención, realizarle una evaluación clínica completa e indicarle aislamiento domiciliario, seguimiento telefónico e indicarle los signos y síntomas de alarma para una nueva consulta. Los mismos van a ser dificultad para respirar, dolor abdominal, dolor torácico, cambios en la coloración de la piel, fiebre persistente, vómitos o náuseas que no ceden, alteración de la conciencia y o postración. En el escenario número 2 nos encontramos frente a un paciente con síntomas leves, como ser fiebre, mialgia, artralgia, dolor de garganta, pérdida del olfato y el gusto, cefalea, diarrea y vómitos. Paciente menor de 60 años, sin factores de riesgos, con signos vitales normales, teniendo en cuenta especialmente la saturación y la frecuencia respiratoria. Sin neumonía viral sospechada por la clínica del paciente y por la imagen radiográfica. A este paciente se le debe brindar atención en el primer nivel de atención, solicitar una radiografía de tórax y o tomografía según la disponibilidad del servicio y un laboratorio de rutina. Si los resultados no generan cambios de escenario, se le debe indicar aislamiento domiciliario, una nueva consulta si presenta signos y síntomas de alarma ya descritos y realizar seguimiento telefónico. En el escenario 3 nos encontramos frente a un paciente que puede ser mayor de 60 años, asintomático o con síntomas leves, menor de 60 años con factores de riesgos y con síntomas, que presenten signos vitales normales, sin neumonía viral, evidenciados por clínica o de manera radiológica. A este paciente se le debe realizar internación en un hospital de campaña para realizar tomografía de tórax, laboratorio teniendo en cuenta los factores de mal pronóstico y un electrocardiograma. Si los resultados realizados de estos métodos complementarios no cambian el escenario, se le debe indicar aislamiento domiciliario, una nueva consulta si presenta signos y síntomas de alarmas y seguimiento telefónico. En el escenario número 4 se nos presenta un paciente con una neumonía leve por clínica, ya sea por presentar fiebre, tos, disnea y taquipnea o diagnosticada imagenológicamente. Este paciente no va a presentar criterios de gravedad, va a tener una saturación mayor de 93%,
con un CURB 65 puntuado en 0 a 1. En estos pacientes se debe evaluar los factores de riesgo y realizar internación en el hospital de campaña. Realizar una tomografía de tórax, especialmente en pacientes mayores de 60 años, laboratorios valorando los factores de mal pronóstico y realizar un electrocardiograma. En este paciente se debe evaluar las conductas a seguir para indicar continuar con la internación o indicar el alta nosocomial. En el escenario número 5, en un paciente con una neumonía moderada y grave, diagnosticados por la clínica o imagenológicamente, el paciente va a presentar un criterio de gravedad, como ser una saturación menor de 93% a aire ambiente, con una frecuencia respiratoria mayor de 30 y un CURB 65 mayor e igual de 2. En pacientes que valoremos como críticos, se debe aplicar el score de SOFA. En este paciente, en el escenario número 5, se debe realizar internación en los hospitales, realizar radiografía de tórax y o tomografía, ecografía torácica, laboratorio evaluando los factores de mal pronóstico, electrocardiograma, hemocultivos por 2 y otros cultivos en caso de que corresponda. En estos pacientes, en el escenario número 5, hay que tener en cuenta el paso oportuno a la unidad de terapia intensiva. Para poder categorizar un paciente como un caso leve, moderado o severo, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que presentan. Ellos son la edad mayor o igual a 60 años o que tenga comorbilidades como enfermedades cardiovasculares como hipertensión o insuficiencia cardíaca, enfermedades renal crónica, diabetes tipo 1 o tipo 2, enfermedades pulmonares como EPOC o asma, hepatopatía crónica, el uso de drogas inmunosupresoras, el uso de corticoides, la cirrosis, una obesidad con índice de masa corporal mayor a 30. Otro determinante a tener en cuenta al momento de estratificar a los pacientes es la escala de CURB 65, que predice la severidad y mortalidad de los pacientes con neumonía. Esta escala tiene en cuenta 5 criterios, los cuales son el estado de conciencia. Si el paciente se encuentra con un estado de conciencia confuso, le otorga un punto. Una urea mayor de 19 le otorga otro punto, una frecuencia respiratoria mayor de 30 otro punto, presión arterial sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60 otorga un punto y edad mayor de 65 años le otorga un punto. De acuerdo de la sumatoria de puntos que tengamos en nuestros pacientes, vamos a tener la siguiente interpretación. De 0 a 1 punto, una mortalidad de 0,2 a 2,7 y se considera realizar un manejo ambulatorio. En los pacientes que la sumatoria de puntos le haya dado un valor de 2 a 4 puntos, la mortalidad asciende del 6,8 al 27% y en estos pacientes se considera la hospitalización de los mismos. Cuando la sumatoria de los puntos de un valor de 5, es decir, el valor máximo, la mortalidad asciende a 57% y se considera el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. En cuanto al diagnóstico específico, este se realiza con el hallazgo del virus o de parte del virus en el organismo del paciente. Para realizar el diagnóstico específico de la infección por COVID-19 se realiza a través del método de hisopado nasofaringio. Este puede ser realizado a través de 3 técnicas: por determinación de PCR, donde se busca la presencia del virus; puede realizarse por un test rápido, que también es un hisopado, pero se determinan antígenos, se determinan partecitas del virus; y la amplificación isotérmica, que solamente está en ciertos lugares de la provincia, donde lo que se hace es también determinar la presencia del virus, pero por otra técnica distinta a PCR. Con el plan de contingencia actual COVID-19, el tipo de hisopado nasofaringio que se realizará dependerá del escenario en el que se encuentre el paciente. Un paciente asintomático mayor de 60 años que tenga o no factores de riesgo se realizará PCR.
En un paciente sintomático sin factores de riesgo se realizará la determinación del test de antígeno. En un paciente sintomático también mayor de 60 años y que tenga o no factores de riesgo, se le realizará primero el test para determinación de antígeno. Si este resultara negativo, se le realizará la determinación por PCR. En cuanto a los métodos complementarios como partes del diagnóstico de un paciente con infección por COVID, lo que habitualmente usamos es el laboratorio, la radiografía de tórax, la tomografía de tórax y gasometrías arteriales. En cuanto al laboratorio, se debe realizar a todos los pacientes. En cuanto a los pacientes asintomáticos y con casos leves, la determinación a realizar serán las siguientes: hemograma completo con recuento de plaquetas, eritrosedimentación, proteína C reactiva, urea, creatinina, glucemias, transaminasas, bilirrubina total y fraccionada y fosfatasa alcalina. Este laboratorio es importante porque nos puede aportar comorbilidades que quizás el paciente desconoce hasta el momento de la consulta, como ser anemia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Por otro lado, tanto la eritrosedimentación como la PCR nos sirven de marcadores de inflamación. Siguiendo con el pedido de laboratorio que vimos recientemente, a los pacientes moderados, graves y en estados críticos se debe agregar estas determinaciones: ionograma plasmático, LDH, perfil lipídico, CPK con su fracción MB, troponina, ProBNP en el caso que se encuentre disponible, proteínas totales, albúmina, ferritina, tiempo de protrombina, KPTT, fibrinógeno, dímero D, ácido láctico, procalcitonina en el caso de que sospechemos de un paciente con una neumonía aguda de la comunidad o en el caso de sepsis, serologías para VIH, VDRL, hepatitis B y hepatitis C, gasometría arterial y grupo y factor. En la enfermedad por COVID hay marcadores de mal pronósticos que nos indicarán gravedad y mortalidad. Ellos son linfopenia menor de 800, ferritina mayor de 1000, fibrinógeno mayor de 700, LDH elevada, dímero D elevado mayor a 1000, CPK elevada, troponina elevada, hiperglucemia, alteraciones en el hepatograma y en el perfil lipídico. Lo que respecta al seguimiento de laboratorio, los pacientes con laboratorios normales y con buena evolución clínica no necesitan de determinaciones de control. En el resto de los pacientes dependerá de la evolución del paciente y en la misma pueden ser cada 48 o 72 horas. En cuanto al dímero D, se debe solicitar al ingreso en los pacientes con cuadros leves, con comorbilidades, en pacientes con cuadros moderados y graves. El mismo se debe repetir entre el cuarto y el séptimo día en los pacientes que tengan mala evolución. Entrando a los métodos complementarios por imágenes, la radiografía de tórax es el método complementario más accesible. Entre el día 10 y 12 de la enfermedad ya podemos encontrar infiltrados en la radiografía. Tenemos que tener en cuenta que a mayor número y extensión de lesiones, peor es la evolución de la enfermedad. Hay que saber reconocer las imágenes compatibles o sugestivas de COVID. Como se puede ver en la imagen, vamos a encontrar opacidades focales, aumento de la densidad difusa, un patrón intersticial focal o difuso y un patrón alveolo intersticial focal o difuso. La radiografía de tórax se debe realizar en la consulta inicial de los pacientes con diagnóstico de COVID o sospecha del mismo que presenten síntomas leves y o cambios en la semiología respiratoria. Se debe realizar radiografía de tórax de seguimiento en los pacientes que presenten una evolución desfavorable y en los pacientes que tengan una neumonía definida a las 48-72 horas. No se debe repetir radiografía en los casos leves y o asintomáticos que presenten buena evolución. Ahora vamos a ver radiografías de tórax de pacientes con COVID. En esta radiografía se puede observar la presencia de un infiltrado bilateral, imagen de opacidad focal, aumento de densidad y un patrón intersticial tanto focal como difuso.
Siguiendo con el ejemplo de la radiografía de tórax de los pacientes con COVID, en la radiografía de la izquierda podemos observar un infiltrado basal derecho, una imagen de consolidación con opacidad focal y a predominio de campo pulmonar izquierdo, imágenes reticulares. En cuanto a la radiografía de la derecha, vamos a encontrar infiltrados bilaterales difusos a predominio de campo pulmonar derecho. Estas radiografías son imágenes comparativas del mismo paciente luego de 72 horas de evolución de su cuadro clínico, donde se puede evidenciar un aumento del infiltrado bilateral en la radiografía de la derecha. Estas radiografías son las imágenes comparativas de un paciente de 75 años de edad que tuvimos internado en el hospital, al cual se le realizó plasma de convaleciente. En estas imágenes podemos observar la disminución del infiltrado bilateral luego de 72 horas de tratamiento. Por último, en cuanto a las radiografías de tórax, tenemos que saber identificar las imágenes que no son sugestivas de COVID. Ellas son una consolidación focal única, adenopatías, derrame pleural y la presencia de nódulos. La tomografía de tórax es un método complementario por imágenes que no siempre se encuentra al alcance de todos. En los pacientes con COVID con compromiso pulmonar podemos encontrar ciertas características imagenológicas. Las mismas son opacidades en vidrio esmerilado, consolidaciones bilaterales, periféricas y basales, engrosamiento broncovascular, bronquiectasias y empedrado. Este es un video de una tomografía de un paciente con COVID en estadio pulmonar avanzado. Las tomografías de tórax deben realizarse en los pacientes que requieran internación, en pacientes mayores de 60 años o menores de 60 años con comorbilidades y en pacientes con patología pulmonar previa. En el caso de que se desee hacer un seguimiento, se hará tomografía de tórax al paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar, que en este caso se debe hacer una tomografía con contraste endovenoso. También se usa de seguimiento la tomografía para los pacientes con evolución desfavorable o empeoramiento radiológico y para realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías pulmonares. En estos ejemplos de tomografía, en la imagen de la izquierda podemos observar el característico empedrado o crazing paving acompañado de infiltrados en vidrio esmerilados difusos y bilaterales. En la imagen de la derecha predomina los infiltrados de vidrio esmerilado bilateral e imágenes de bronquiectasias. Siguiendo con las tomografías, podemos observar en la imagen de la izquierda imágenes de consolidación basal bilateral y algunas imágenes periféricas. En la imagen de la izquierda se puede observar vidrio esmerilado, bilateral y difuso. Otro método complementario a realizar en pacientes con infección por COVID es la gasometría arterial. La misma consiste en extraer sangre de una arteria, por lo general la arteria radial, con posterior procesamiento en un equipo de gases. Los pacientes en fase pulmonar, la cual comienza a partir del día 10 aproximadamente de la enfermedad, suelen cursar con cuadros de hipoxemia, por lo que debemos tener en cuenta por gases el valor de la presión de oxígeno, el valor de la presión de oxígeno esperada para la edad, y el valor de la PAFI. La PAFI no es más que el cociente entre la presión de oxígeno y la concentración de oxígeno respirada por el paciente. Todas estas determinaciones nos van a indicar la necesidad de oxígeno del paciente y la gravedad del cuadro. Este tema será analizado más profundamente en las próximas capacitaciones.
A modo de ejemplo, en esta gasometría de la izquierda podemos observar un paciente con una FiO2 al 100%, donde se encuentra una PO2 de 92 y una PAFI de 92,7, prácticamente en distrés severo el paciente. En la gasometría arterial de la derecha observamos un paciente con una PO2 de 60 a una FiO2 al 0,21, paciente totalmente en hipoxemia, con una PAFI también en valor de distrés. A pesar de no contar en todos los servicios con máquinas para procesar gases, existe una fórmula que nos da un valor aproximado de la PAFI del paciente. Esta fórmula es una ecuación, es un método no invasivo y no es más que el resultado del cociente entre la saturación de oxígeno del paciente y la FiO2, que sería la concentración de oxígeno que el paciente respira. Esta fórmula se llama SAFI. El cálculo de esta fórmula nos va a dar un valor que puede ser mayor de 300, se lo considera normal, menor de 300 una injuria pulmonar, menor de 200 estamos ante un distrés respiratorio y menor de 100 estamos ante un distrés respiratorio severo. Todos los pacientes que presenten una SAFI o una PAFI menor de 300 hay que derivar a un centro de mayor complejidad. Muchas gracias a todos por su atención. Nos estaremos encontrando en otro momento con una nueva capacitación.